Cuando llegamos a 1 Corintios capítulo 14, vamos a llegar a un capítulo que nos va a explicar algo importantísimo. Es el funcionamiento y la administración del don de lenguas y del don de profecía. Algo que todo buen cristiano debiera de conocer. Pero en medio del capítulo, exactamente en el versículo 20, aparece una expresión que parece totalmente desconectada de la explicación que Pablo viene dando acerca de estos dones. Sin embargo, este versículo hace también ver a estos dones desde una manera un poco más objetiva, no de una manera tan técnica. ¿Quiere leer junto a mí 1 Corintios 14, versículo 20? Dice de la siguiente manera: Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Pablo hace en este versículo una contraposición de conceptos. Por un lado, la niñez, por el otro lado, la madurez. Y habla de algunas cualidades de estos estadios o etapas de la vida que necesitaban aplicarse a la comprensión del funcionamiento de los dones. Pero podemos ir un paso más allá y poder también aplicar este versículo a nuestra fe o a cualquier área de nuestra vida. Me gustaría avanzar en este punto y compartir justamente con ustedes las medidas de una fe equilibrada, y vamos a tomarnos entonces del versículo 20. Son justamente medidas que regulan la fe o que regulan la vida cristiana. En primer lugar, Pablo habla de la niñez. Usa la figura de un niño en un doble sentido. En términos generales, usted va a ver que la Biblia le da un sentido totalmente positivo, un 100% positivo a la figura de un niño. De hecho, el libro de Isaías, en el capítulo 9 y versículo 6, presenta al Mesías como un niño naciendo en este mundo. Dios iba a introducir a su hijo como un niño. Esto es una imagen absolutamente positiva. Luego Jesús habla de los niños y dice en Mateo 19:14 que el reino de los cielos es de ellos y que nadie debía de impedir que los niños llegasen a Jesús. Y luego Jesús también en otro lugar, en otro evangelio, en Marcos capítulo 10 y versículo 15, dice que aquel que no se hace como un niño y que no recibe al reino de Dios como un niño, nunca, jamás podrá entrar en él. Pero Pablo hace una exclusividad en este aspecto y va a utilizar a la figura del niño en un sentido negativo. ¿En qué sentido? Solamente en la manera de pensar, como lo hemos leído recientemente en el versículo 20, donde dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Por qué uno no tiene que ser como un niño en la manera de pensar? Busquemos algunas razones. La primera de ellos es que los niños por lo general buscan la diversión, no la responsabilidad. La diversión es mucho más agradable, es más relajada. Sin embargo, la responsabilidad recarga sobre los hombros un peso excesivo y los niños no están preparados tal vez para vivir o tener ciertas responsabilidades sobre sus hombros, por eso buscarán primero la diversión. Un niño por lo general escoge el desorden. Es casi una cualidad de los niños no vivir bajo reglamentos. Un niño prefiere sentir antes que saber. Es mejor la experiencia personal a que sentarse e incorporar información en el cerebro. El niño exige primero la experiencia antes que la comprensión. El niño es un ser que está ensimismado. Por lo tanto, no va a ver la vida con objetividad. La ve a través de sus propias gafas, a través de su propia experiencia.
y dejará de ver entonces un mundo objetivo. Por eso Pablo dice que en la manera de pensar no tenemos que ser como niños. Pero sin embargo sí hay una cualidad del niño que Pablo rescata y que nosotros también acabamos de leer en el versículo 20. Una cualidad infantil que Pablo recomienda. Dice acerca de la malicia que tenemos que tener el grado de malicia de un niño. ¿Por qué dice esto? Porque el grado de malicia en un niño es nulo o escaso. ¿Cuáles son las razones por las cuales la malicia en los niños es nula o escasa? Bueno, en primer lugar, la experiencia del niño con el pecado está muy lejana. Por lo tanto, su mente y su alma todavía no están corrompidas por la comprensión, por el ingreso del pecado en el alma humana. Por lo tanto, un niño no va a procurar la competencia ni intentará sacar ventajas como algunas personas hacen, algunos adultos hacen en la vida. Buscan dónde pueden sacarle una pequeña porción de torta al otro. Buscarán siempre la forma de obtener un beneficio. Justamente es por la experiencia con el pecado. Esa es la malicia ya manifiesta en la vida del adulto. Por cierto, que un niño no va a pensar mal del otro, como es costumbre en los adultos, donde la vida adulta es una vida de prácticamente de desconfianza en el prójimo. Así que Pablo dice que en este punto sí tenemos que ser como niños, en el grado de malicia. Pero he encontrado en la vida personas que viven exactamente al revés. Son niños en su manera de pensar y son adultos en la malicia. Evite a estas personas, manténgase lejos de ellas, porque la Biblia nos advierte que un buen cristiano vive de una manera totalmente diferente. Por eso la niñez nos ayuda a definir también nuestra fe. Pero ¿qué otro concepto usa Pablo en el pasaje? Usa el concepto de la madurez. Tengamos en cuenta nuevamente que Pablo está dándoles a entender los dones espirituales, el don de lenguas y el don de la profecía. Pero volvamos al punto que decíamos antes, también este pasaje puede ser aplicable absolutamente a todas las cuestiones de la vida e inclusive aplicable a nuestra fe. Por eso, ¿qué tiene que ver la madurez con nuestra fe? El término maduro es el que hace contraste con el término niño. Hay algunas versiones de la Biblia, como la versión Dios habla hoy, que utiliza el término adulto en vez de maduro. Y la versión King James, que es la versión inglesa, utiliza el término man, que es hombre. Por lo tanto, aquí encontramos ese contraste interesante que Pablo quiere marcar a los corintios y que también nosotros vamos a aprovechar para que Pablo lo marque en nuestras vidas. ¿Cómo es un pensamiento maduro? ¿Tiene características? Claro que sí. Un pensamiento maduro es, por cierto, un pensamiento objetivo. Va más allá de las sensaciones que las personas podamos sentir. Va más allá de lo que pueda pasarnos por adentro. Eso es tener una visión objetiva de la vida o un pensamiento objetivo. No desde el sentimiento del sujeto, sino desde el entorno del sujeto, lo que está pasando por afuera, que es la verdad, que es la realidad, que es realmente el punto donde Pablo quiere enfocarse. Un pensamiento maduro es un pensamiento también que tiene sensatez, o sea, está basado en la evidencia. Una persona adulta tiene que tener su pensamiento fundamentado en las evidencias, no en simplemente sensaciones o simplemente en experiencias o en gustos o en deseos. Evidencias es lo que necesitamos para resolver muchas de las cuestiones de nuestra vida. Si fuéramos más observadores de las evidencias, dirigiríamos y llevaríamos nuestro país de una manera totalmente
diferente. Pero parece que a algunos no les da en cuenta tener las evidencias que la mayoría de las personas tal vez puedan llegar a ver. Un pensamiento maduro es un pensamiento inteligente que está apoyado también en principios, no apoyado en la arena, como en alguna parte del Nuevo Testamento Jesús dice acerca de un hombre que construye su casa sobre la arena. No, un pensamiento sólido también tiene que estar fundamentado sólidamente en principios. Para nosotros los cristianos son los principios de la palabra de Dios. Pero cuando hablamos de fe, se le agrega un elemento más al pensamiento maduro que inclusive puede llegar a superar la objetividad, la sensatez y la inteligencia. ¿Sabe qué es? Es la convicción que el Espíritu Santo puede crear en nuestro corazón. Muchas veces he tomado en la vida decisiones no en función de la objetividad o de la sensatez, ni siquiera de la inteligencia que uno pueda llegar a tener, sino la convicción que Dios pone en el corazón. Por eso acá es donde se rompe la lógica y es donde podemos invocar aquel pasaje que dice: Dios, mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos y mis caminos son más altos que los caminos. Así como el cielo es más alto que la tierra, así los pensamientos y los caminos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y que nuestros caminos. Por eso, la convicción también es parte de la madurez espiritual en la vida del cristiano. La madurez se alcanza, por cierto, si uno lo ve en la naturaleza, a través del tiempo, a través de la experiencia adquirida a través del tiempo. Una fruta madura es aquella que quedó expuesta mucho más tiempo al sol, a las condiciones climáticas. Una fruta verde es aquella que recién acaba de aparecer y que todavía no sufrió ese gran proceso de la madurez. Pero respecto al ser humano, esto no tiene que ver con la edad tampoco. Hay personas adultas, personas grandes, pero que son inmaduras emocionalmente. Tal vez usted conozca algunos. Tienen la edad suficiente, pero emocionalmente son inmaduros como si fueran adolescentes. Piensan como adolescentes y actúan muchas veces como adolescentes. La madurez es crecimiento. La madurez es desarrollo. Y Pablo quiere que los corintios se desarrollen y tengan un pensamiento maduro, un pensamiento elevado, superior al que podían llegar a tener antes. Es preocupante para un papá y una mamá ver que su niño no avanza, no crece en tamaño, no aumenta de peso, o cuando no puede alcanzar los estándares descubiertos para las ciertas etapas de la vida. Realmente esto genera mucha preocupación. ¿Qué pensará Dios cuando uno de sus hijos no crece? Cuando uno de sus hijos no madura o no avanza. Dios se preocupa también por aquellas personas que no pueden alcanzar este grado de desarrollo en su propia vida. Los corintios tenían que pensar grandemente en la edificación del cuerpo de Cristo. Pablo les está presentando los dones que son justamente para edificar el cuerpo de Cristo. Y Pablo quiere que ellos crezcan en esto, que lo comprendan, que lo entiendan, que lo juzguen de una manera adulta, que puedan ellos ver como Dios ve las cosas y que la puedan entender, para poder entender el mundo espiritual que los rodea, porque de esa manera iban a entender los dones. Ellos tenían que desarrollar su fe. Ellos tenían que tener una fe equilibrada. Por eso Pablo nombra estos dos extremos, la niñez, el principio de la vida, y la adultez o la madurez, digamos, el final de la vida. Y tiene que haber un equilibrio entre todas estas cosas. Hay cosas del niño que debemos de evitar y hay cosas del niño que no debemos de perder. Hay cosas del adulto que debemos evitar, pero hay cosas del adulto que tampoco debiéramos de perder. Por eso nuestra fe tiene que ser una fe equilibrada, como puesta en una balancita
donde los platos se equilibren. Que Dios nos ayude siempre a tener una fe equilibrada. Para eso está ese versículo 20 en el medio de 1 Corintios 14. Vuelvo a leerlo para cerrar este pasaje. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Hagamos una oración juntos para cerrar este mensaje. Señor, bendecimos tu nombre. Gracias porque tu palabra viene a traer equilibrio a nuestras vidas. Los desequilibrios que nos produce la vida, los desequilibrios que nos produce Satanás, los desequilibrios que nos produce el pecado, Señor, tú los vienes a equilibrar con tu presencia, con tu maravillosa presencia espiritual en nosotros y con tu palabra. Yo te pido, Señor, que la fe de mis hermanos sea equilibrada, no solo para comprender los dones, sino para comprender la vida espiritual, para comprender la vida cristiana, para comprender quiénes son y cómo deben moverse mientras estén en este mundo. Señor, bendigo a mis hermanas, bendigo a mis hermanos y te agradezco por la oportunidad de haber podido compartir este mensaje con ellos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dios te bendiga.